Hola, ella es la doctora Dosilda Donoso Donete y él es el doctor Santiago Norrea. Bueno, la explicación que vamos a dar a continuación versa sobre los cambios posturales, concretamente el paso de la silla de ruedas a la cama. Pero antes nos tomamos un relaxing cup of café con leche. Por supuesto, compañero. El ámbito hospitalario es propicio para el encuentro entre profesionales de la medicina a todos los niveles. En cada rincón asistimos a intensos debates sobre la conveniencia de las técnicas básicas de enfermería en el día a día del paciente. Estas conversaciones ayudan además a estrechar lazos entre colegas del equipo sanitario. ¡Métele mano! Procedamos, pues, si les parece, a realizar la técnica propiamente dicha. Primero el paciente es trasladado en silla de ruedas. Entonces las dos auxiliares, con un movimiento coordinado, incorporan al paciente y lo depositan con cuidado sobre la cama. ¡Ay! ¡Ay! Tranquilino, filho, tranquilo. Y de paciente. El paciente debería haber quedado ahora perfectamente acomodado, pero si fuera necesario realizaremos pequeñas correcciones utilizando una jeringa. Oh my God. Stop. Please. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Good. Bueno, y volviendo a los cambios posturales, debemos colocar al paciente del lado contrario al que fue inyectado. Sanidad de verdad, madre para rascar, ay, esto que hay. In the patient. El paciente no debería permanecer más de 3 horas en la misma posición dentro de una pauta de cambios posturales. Bueno, te voy a para rato, pero este va bien. El apoyo prolongado del peso del cuerpo sobre una misma zona podría suponer la aparición de las temidas úlceras por presión. ¡Ay, no, Dios mío! ¡Las palas, por favor, las palas! ¡Puedes matar! Para evitar lesionar al paciente y nuestra propia zona lumbar, es preferible siempre el trabajo en colaboración. Siguiendo las normas que dicta la mecánica corporal, las auxiliares deben pues realizar cada una de las acciones de forma coordinada. Ahora que el paciente está perfectamente acomodado, nosotros como profesionales podemos disfrutar con orgullo de los resultados de un trabajo bien hecho.